tengo un asiento libre por delante. ¿Quién está de pie por ahí? ¿Hay alguien por ahí? No. Un asiento hay aquí, si queréis. Vale. Sí. Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos y bienvenidas al Ateneo de Madrid. Es un honor poder estar abriendo este acto dedicado a... Es el mío. ¿Puedo? Sí, porque si no, no sabe, es incompatible. Eso es. Bien, entonces el acto que hoy comenzamos en este momento, en la Sala Pérez Galdós, se titula Arte y Memoria Democrática, homenaje de los pueblos de España a Miguel Hernández, y está organizado nada más y nada menos que por la sección de Ciencias Históricas, además por la Fundación Cultural Miguel Hernández y el Ateneo Sociocultural Viento del Pueblo de Orihuela. Es una organización por tanto, que involucra, digamos, a tres organizaciones distintas, lo cual, pues, la experiencia que tenemos en el Ateneo es que suele ser muy fructífero, ¿verdad?, este tipo de colaboraciones. Entonces yo voy a ser muy breve, puesto que los protagonistas en este acto son los expertos en la obra y en la vida de Miguel Hernández. Diré solamente unas palabritas. No hace falta decir, no hace falta recordar que Miguel Hernández fue un gran poeta español del siglo XX. Con sus poemas, muchos y muchas crecimos y aprendimos acerca de una parte de la historia de España dura en nuestra juventud, y Miguel Hernández nos acompañó, ¿verdad?, en la reconsideración de quiénes éramos y a dónde íbamos. Miguel Hernández era, como todo el mundo sabe, un poeta comprometido que no se encontraba en los despachos ni en las burocracias, sino que se encontraba en los campos de batalla como reflejo de sus poemas. Al finalizar la guerra, trata de ir a Chile con su amigo Pablo Neruda, pero es detenido en Portugal. De ahí es enviado a Huelva, donde lo detiene la Guardia Civil, y ahí es encarcelado. Es la primera cárcel que pisa, de otras muchas, y él mismo hablaba del turismo carcelario que se inicia en Huelva. Es una triste coincidencia porque precisamente quien les habla es de Huelva, y bueno, pues es una triste historia relativa a la ciudad. Es trasladado a varias cárceles, como también es muy conocido, que van deteriorando progresivamente su salud. Cuando se encuentra en Alicante, Luis Almarcha, que sería más tarde el obispo franquista de León, le propone un trato, y el trato consiste en que si abjura de sus ideas, va a ocuparse de él, va a ocuparse de liberarle, y además va a ocuparse de su salud. Esta propuesta que realiza este señor es rechazada por Miguel Hernández, y esto significó, pues, evidentemente, que su salud siguió deteriorándose por las duras condiciones en las que estaba obligado a vivir, y finalmente muere en la cárcel de Alicante. Esto también es muy conocido, es una triste historia. Entonces, el acto de hoy se celebra por un motivo optimista y muy alegre, como contrapunto. Conmemora el gran homenaje de los pueblos de España que se celebró en el año 1976 en Orihuela. Y ya con esto termino. Le cedo la palabra a José Rayos, quien en el año 1976 se encontraba precisamente en este homenaje rendido a Miguel Hernández en Orihuela. Bien, muchas gracias. Sí.
Muy bien, muchas gracias, Cintia. Efectivamente, yo estaba allí en el 76 y está... Sepáralo, el micro. ¿Ahí? ¿Se ve mejor? Sí. Efectivamente, estuve allí y también estuvo Tino Calabuz y Alfonso Albacete. Somos de aquella batalla. Pues efectivamente, del 17 al 27 de mayo del 76, hace casi medio siglo ya, da un poco de vértigo mirar hacia atrás, con la tumba del tirano aún humeante, como decía mi amigo el poeta Alberto Chesa, se intentó y se consiguió, en un complicado ambiente político, rescatar de la sombra del olvido, o peor aún, de la manipulación institucional al poeta Miguel Hernández. Manipulación institucional y olvido. Para hablar de aquel homenaje, es decir, de arte y memoria democrática, de cultura y de política, sobre todo de aquella acción artística y poética de los murales de San Isidro, contamos con la colaboración de Aitor Larravide, director de la Fundación Miguel Hernández, y de dos importantes artistas que estuvieron allí, Alfonso Albacete y Tino Calabuz. Agradecer la colaboración, como ha dicho Cintia, del Ateneo Sociocultural Viento del Pueblo, que proyectará imágenes de los murales de San Isidro. De una exposición que se hizo en la biblioteca de Orihuela, la biblioteca María Moliner, de unos rollos que se instalamos allí, muy interesantes. Ginés Saura, que no está, responsable del Ateneo, y Ángel Barceló, comisario de la exposición, y también Carlos Escolano, están aquí con nosotros. Muchas gracias. Las imágenes se proyectarán mientras se desarrolla el acto. Muchas gracias por vuestra participación, de veras. La idea del homenaje efectivamente surgió en Orihuela, concretamente de la Asamblea Democrática Local, que se constituyó en enero de 1976. Agrupaba a toda la oposición de Orihuela, pero principalmente el que impulsó aquello era el Partido Comunista de España y también el Club Cultural Miguel Hernández. Recuerdo a sus protagonistas perfectamente, todos amigos, sobre todo a mi amigo Alfredo, fallecido hace ya algunos años, uno de los principales impulsores de la idea del homenaje. Su viuda Mercedes está aquí con nosotros y ella también colaboró en aquel proyecto, un proyecto muy importante que salió de Orihuela y era el de dar a conocer la vida y la obra del poeta tan perseguidas y manipuladas por la cultura oficial. Y también el de mostrar su innegable vigencia y el compromiso republicano. Recordar que 5 años antes, en 1971, el Club Cultural Tader organizó un homenaje a Miguel Hernández en Orihuela. Habían pasado 5 años. Nuestra generación, la generación de los que tenemos ahora cierta edad, estuvimos en aquellos tiempos protagonizando el rescate de Miguel Hernández en su propio pueblo. La idea que salió de allí fue muy bien recibida en Alicante y gracias al apoyo de artistas e intelectuales alicantinos, sobre todo de un periodista y escritor, Enrique Cerdán Tato, se organizó una comisión gestora y se diseñó un ambicioso proyecto, un ambicioso programa para toda la provincia de Alicante, con la colaboración del Club Amigos de la UNESCO de Alicante, de asociaciones ciudadanas, culturales, deportivas, musicales, de grupos de teatro, artistas, cantautores. Todos se comprometieron en aquellos 10 días dedicados al homenaje. Y todo sería coordinado por el periodista alicantino Vicente Martínez Carrillo, con muchas dificultades, sobre todo con el tema de la financiación, no había un duro. Se pusieron de acuerdo no solo en el título, Homenaje de los Pueblos de España a Miguel Hernández, sino también en la fecha de su celebración, del 17 al 27 de mayo. No hubo tiempo de organizarlo en marzo, del 34 aniversario de la muerte del poeta. Hubiéramos querido que fuera ahí, pero no fue posible. El homenaje se presentó en Alicante el 29 de abril. Multitud de adhesiones. La verdad es que una lista enorme. La pegatina de Carmelo Trenado, una pegatina que se ponía en los coches y de cualquier lugar, decía: ven a Miguel Hernández. Una llamada perfecta para que la gente viniera a celebrar el homenaje. Carteles como el de Martí V, que se veía a la calle de donde vivió Miguel Hernández, y serigrafías como la de Alfonso Albacete, una serigrafía que se veía Miguel Hernández
hablando a unos soldados a caballo, tenía una frase muy interesante, que si acaso luego la recito. Todo eso anunciaron el evento. Se programaron actos en Alicante, Elche, Alcoy, donde también hubo pintura de murales. Altea, Villena, Novelda, Torrevieja, Sas, Elda, Petrel, Orihuela. Unos 150 actos, entre conferencias, exposiciones, recitales, conciertos, teatro. La mayoría de los actos, por supuesto, se suspendieron por exceso de vigilancia o fueron prohibidos por la autoridad competente de los ayuntamientos. El gobierno civil llegó a prohibir los actos centrales del homenaje, que fue en el campo de fútbol de Altavís de Elche y en el campo de fútbol del Hércules Rico Pérez en Alicante. Claro, las correspondientes manifestaciones de protesta fueron también reprimidas. Algunos fueron a la cárcel. En Madrid, la Federación de Asociaciones Culturales de la Universidad organizó un homenaje en la Facultad de Filosofía y Letras de la Complutense. Allí también se celebraron conferencias y recitales de cantautores. También se pintaron murales en el zócalo de la universidad. Antonio Bro Vallejo pintó uno de ellos, precisamente su famoso retrato, ¿no? También se organizaron actos en Murcia, donde se editaron serigrafías. En Albacete, Barcelona, Valencia, en distintos lugares de Andalucía, Galicia, el País Vasco, etc. Todo eso no exactamente en la semana que se dedicaba a ello, pero sí días antes, días después. Tuvo una recepción y realmente fue un homenaje del pueblo español. Sin subvenciones no se pudo editar un libro dedicado al poeta con textos de Vicente Alessandre, Salvador Espriu, Pérez Ginferrer, María Aurelia Cambani, Juan Giralver, Antonio Bro Vallejo, José Agustín Goitisolo, Leopoldo de Luis, Blas de Otero, Carlos Álvarez, Manuel Vázquez Montalbán, etcétera, etcétera. Iba a ser un libro para distribuirlo durante el homenaje, no se pudo editar. Pero, sin embargo, algunos de estos textos se leyeron en el homenaje al poeta celebrado en la Universidad de Barcelona el 21 de mayo. Y en 2010, en la Universidad de Alicante, creo que fue, editó un catálogo que contenía estas intervenciones. Se intentó cubrir gastos con la venta de bonos, 100 pesetas costaban, y de carteles y de 4 carpetas de serigrafías, 3 editadas en Valencia y una en Madrid. En Valencia, Alfonso Albacete participó en la carpeta titulada Antes del odio, junto con el equipo Crónica y Sisto Marco, por ejemplo. En Madrid, Arcadio Blasco editó otra carpeta y ahí estaba incluida una serigrafía de Tino Carabuch, que estaba junto a Juana Francés, Pablo Serrano, Bento, Lucio Muñoz, etcétera, etcétera. Como podéis ver, pues gente de la vanguardia de aquellos años en España. 2 días antes del comienzo programado del homenaje, se realizó lo que vamos a hablar hoy, la pintada de murales en el barrio de San Isidro. Estaba prevista, era verdad, pero no fue autorizada. Se pidió permiso, pero nunca contestaron. La ley del silencio. Todo era así. Nadie contestaba, nadie se comprometía, ni siquiera a prohibirlo. Aún así, se decidió llevarla a cabo con la complicidad de los vecinos, de la comisión de fiestas del barrio, porque era San Isidro, y de la comisión organizadora de Orihuela, los que se encargaron del homenaje en Orihuela. La idea fue de Arcadio Blasco, que era miembro de la comisión del homenaje en el área de artes plásticas, que ya tenía experiencia en el tema de la pintada de murales, como nos va a comentar después Tino Carabuch sobre una experiencia del año 1975. Los vecinos gitanos, en su mayoría, apoyaron la iniciativa. No conocían muy bien lo de Miguel Hernández, pero poco a poco se fueron adaptando y, desde luego, estaban encantados de que pintáramos sus fachadas. Al mismo tiempo se las arreglábamos un poco, porque estaban todas desconchadas. Y claro, fíjate, los gitanos que estaban allí, la presencia de la policía y la Guardia Civil pidiendo los carnets a ellos y a los pintores no les impidió en absoluto dejar las paredes de sus casas para que fueran pintadas. Y era un acoso continuo, un acoso constante, ¿no? Acosados por la policía y en permanente negociación con el comisario local de Orihuela, se pintaron aproximadamente unos 40 murales, individuales y colectivos. Entre otros pintaron Arcadio Blasco, Carmen Perujo, su compañera, Antonio Ballester, Alfonso Albacete, Párraga, Ramón Garza, Díaz Padilla, Castejón, Trenado, Mazararo, Sisto Marco, Mario Candela, Carmen Jorge, alicantina,
Pepe Díaz Azorín, Pepe Gutiérrez, Alcorlo, la familia Lavapiés, etcétera, etcétera. Además de varios colectivos artísticos y culturales. Y un equipo de alumnas del Instituto Femenino de Alicante, que en aquellas fechas había pedido que el instituto se llamara Miguel Hernández. Estaba en trámite, por supuesto, no lo consiguieron hasta cierto tiempo después. Sobre las paredes de las casas del barrio, aquel fin de semana, se dibujaron versos de Miguel, la mayoría del poemario Viento del Pueblo. El artista Joan Castejón dijo que las paredes se convirtieron en espejos donde se reflejaba el alma del poeta. Y sin duda fue una valiente acción artística que reivindicaba la memoria del poeta mientras se pintaban murales, se recitaban poemas recorriendo las calles del barrio y se gritaba amnistía y libertad y Miguel Hernández, cultura popular. También se gritaba aquello de todos somos Miguel Hernández. Así comenzó el homenaje de los pueblos de España a Miguel Hernández, en Orihuela, su pueblo, donde también se celebraron conferencias, conciertos y teatro al aire libre. En el Teatro Circo, la sala más grande que hay en Orihuela, y en un destartalado escenario, actuó el grupo Jarcha, algunos se acordarán de aquel grupo. En el mismo teatro, el poeta Carlos Álvarez impartió su conferencia Palabras para un homenaje. Sin embargo, Enrique Cerdán Tato, uno de los promotores, tuvo que impartir la suya, El regreso de Miguel, en un solar cercano a la estación de ferrocarril. Pues nos echaron del teatro y más tarde del solar. También nos alojaron de una cafetería por recitar poemas de Miguel. Aquello ya fue con la porra en la mano. Todo estaba muy revuelto. Algunos y algunas acabaron en el cuartel de la Guardia Civil. Mientras tanto, todo seguía, negociando. El homenaje de los pueblos de España a Miguel Hernández tal vez fue el evento cultural más importante de la transición, como comentaba el profesor Francisco Moreno Sáez, y también el más reprimido, como decía el periodista y escritor Enrique Cerdán Tato. El aparato censor y represor de la dictadura aún estaba muy activo. La serigrafía realizada por la familia Lavapiés, en fondo rojo el retrato de Miguel, y sobre el rostro del poeta está escrito 1942, condenado, 1976, perseguido. Define perfectamente lo que fue aquel homenaje. Vamos a hacer memoria de aquel homenaje que dio luz a Miguel y de aquella lucha de los intelectuales y artistas comprometidos que pedían, sobre todo, una nueva práctica cultural democrática y participativa, es decir, alejada del paternalismo cultural del Estado y protagonizada por la iniciativa ciudadana. Poco después, a partir de los años 80, poco a poco, todo se fue disolviendo en la nada. Pero ahí quedó aquella lucha y aquel compromiso que merece la pena recordarlo y, si acaso, evocarlo de nuevo. Bueno, voy a presentar a los artistas aquí presentes, a Alfonso Albacete y a Tino Calaboch. Primero, Alfonso Albacete, que es de Antequera, pero desde muy joven vivió en Murcia, pintor, grabador y escultor, estudió Bellas Artes en Valencia y Arquitectura en Madrid. Su obra está en importantes galerías españolas y extranjeras, muchas de ellas en museos y centros de arte. En 2022, creo que es en 2022, ingresó en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. En los tiempos aquellos, de los 70, de los nuevos comportamientos artísticos, fue, finales de los años 70 y los 80, defendió la pintura y sus posibilidades. En aquel tiempo empezó las instalaciones y demás cosas, pero él defendió la pintura y todas sus posibilidades, y todavía está aquí la pintura, por supuesto. Alfonso estuvo en Orihuela y realizó 2 murales y 2 serigrafías. Nos va a contar un poco su experiencia. Adelante, Alfonso. ¿Se me oye? Sí. Ah, sí. Bueno, un poco el caldo de cultivo, por lo que nosotros, digo nosotros porque otros pintores que entonces vivíamos en Murcia y yo entramos en el homenaje a Miguel Hernández, fue porque previamente había habido un encuentro entre pintores alicantinos y de Murcia, haciendo una especie de exposición grande que se llamaba 14 artistas en torno a la prensa. Ahí aparecieron Sisto, apareció Azorín
Y entonces fue cuando ya hicimos ahí como un grupo que hizo que la participación en el homenaje de murales fuera muy grande de pintores murcianos, Antonio Ballester y eso. Se estaba también preparando una carpeta de serigrafía. Yo tenía ya preparado el boceto de una de ellas, que no sé si la habéis visto, la foto, aparece la foto de Miguel Hernández, aparece la rama de almendro y un telegrama con la última estrofa de la elegía de Ramón Sige, que por una honradez conceptual yo quería que el telegrama fuera auténtico. Por ahí está la protagonista que me lo escribió desde Orihuela, lo llevó a telégrafo y el de telégrafo pues se quedó un poco patidifuso de tener que telegrafiar el verso ese que no sabía lo que era. Cuando nos invitaron éramos muy amigos y compañeros, Antonio Ballester, que el pobre murió ahora en el mes de abril de este año, decidimos juntar nuestros temas y hacer un mural muy grande en una pared bastante grande. Él había cogido el poema de los aviones, de los bombarderos que vienen, y yo seguía con lo de Ramón Sige. Creo que se ha visto la diapositiva. Entonces, juntamos los dos argumentos y pintamos ese mural primero. Pero como éramos dos, pues trabajamos bastante rápido. En esto que teníamos entre el público, yo no lo sabía en aquel momento, el que era el patriarca gitano del barrio, que vino a decirme que le había gustado, quizás porque nuestro mural era de los murales más figurativos que había, por las razones que fueran, no sé cuáles fueron. Dijo que le gustaría, que ofrecía su casa también para que lo pintara. No sabía qué era. Y entonces le dije, ¿y qué? Que yo no traía nada más que un tema, que le pinto aquí. Y sin cortarse un pelo me dijo un retrato mío y de mi familia. Yo le dije que sí y ya solo, sin Antonio Ballester, empecé a pintar el retrato. Pero es que conforme lo iba pintando iban saliendo cosas, ¿no? De pronto me decía, no, yo es que soy cazador y quiero que me pongas cazando. Pues ahí rectifica los brazos, pone la escopeta y al final pues pinté el retrato del hombre cazando ese, creo que desaparecido, con una liebre, con sus nietos por ahí abajo, con toda la gente de la familia que quiso salir, claro, entonces tenía 20 y pocos años y pintaste en una tarde un retrato colectivo tipo la familia de los cuartos por lo menos. Y pues la pintura allí, como decían por aquí, pues fue bastante incierta, por decirlo de alguna forma. La policía, la Guardia Civil venía, había policías de paisanos, te pedían el carnet de los carnets, te miraban así fijamente a los ojos, a ver si te caías de la escalera, no sé, fue todo un ambiente un poco tenso. Luego ya se produjeron, todos los actos que se hablaron y me acuerdo especialmente de una manifestación en Elche, yo creo que porque habían prohibido alguna cosa y entonces salimos en manifestación. Salimos en manifestación y de pronto vino la policía de frente dispuesta a cargar. Y es que me acuerdo muy bien Lola Gaos, que entonces era muy conocida, pues le habían dado el Goya por la película aquella Furtivo y había hecho una película con Buñuel, la de Tristana y tal. Decía, dejadme que yo como soy famosa a mí no me pegan. Y entonces salía adelante y se ponía ya a charlar con los guardias, claro, los guardias desconcertados también, ¿no? Porque veían que era una persona muy conocida y vosotros seguro que tenéis mujer y hijos y vamos, le montaba yo una historia de que eso que no nos pegaron. Pero no nos pegaron. Y poco más puedo contar, todo fue así, en mi caso terminó. Había un fotógrafo, quería decir que la pegatina esa que se ha visto, que ha servido de cartel, eso es un dibujo del Kubrick, que participaron la familia Lavapiés, pero también participó el Kubrick, y que no vinieron a pintar, pero hicieron esa pegatina, que no sé si la hiciste tú en la serigrafía o mi hermano Pepe Murcia, uno de los dos. Eso estaba hecho en adhesivo y se iba pegando por todos lados. Y venía también un fotógrafo que se llamaba Demetrio Enrique, que hizo un largo, que había trabajado conmigo en Valencia, en unas cosas de acción callejera, instalación, y que se dedicó a hacer fotos de todo aquello. Con la mala suerte que íbamos en un coche y al pasar por delante de
de la cárcel donde estuvo preso Miguel Hernández, pues alguien dijo, esta es la casa donde estuvo Miguel Hernández. Entonces él abrió la puerta, se bajó y empezó a hacer fotos. Yo en aquel momento vi como los guardias que estaban en la garita bajaban a toda velocidad y antes de que nos diera tiempo a reaccionar nos metieron a la cárcel con coche y todo. A él, bueno, le quitaron todos los carretes de las cámaras y toda la historia, y ya a nosotros no nos hicieron, a los que íbamos con él, mayor cosa y nos saltaron al rato. Y entonces pues mi despedida del homenaje y de la pintura, y fue la salida por la puerta de la cárcel aquella, y bueno, eso. Creo que después se han repintado algunos de los murales porque estaban en muy malas condiciones. En el caso en el que pinté yo, Antonio Ballester me llamó porque yo no podía en aquel momento ir a Orihuela a pintarlo y me dijo que lo haría él. Entonces pues lo pinto y he visto fotos posteriores y en su parte cambió el color del cielo, que en la primera versión era azul y luego lo metió en un crepusculario así mucho más dramático. Y la foto de Miguel Hernández que aparece por encima de las ramas de almendro, me dijo que estaba en muy malas condiciones y que aquello no se podía arreglar, que prefería taparla que quedara de una forma tan penosa. Bueno, y eso es todo más o menos. Muchas gracias, Alfonso. Efectivamente, cuando estábamos allí pintando, los sociales, ¿no?, que eran los policías que iban de paisano, nos pedían los carnets, pero, por ejemplo, estaban en una calle, entonces sigilosamente nos íbamos a la de atrás y entonces se le decían que estábamos en la de atrás, iban a la de atrás y pintaban por delante.